Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en el episodio 5 de la leyenda de Korra. Ya sé que venimos medio lento, pero les prometo que se cambió todo. La idea era que me aguanten hasta mayo, que iba a estar tratando de arreglar el canal. Más o menos que lo logré, por lo menos con Korra. Así que a partir de ahora volvemos a la normalidad. No se preocupen más. Y bueno, nada, vamos a seguir viendo las aventuras de la nueva Avatar que tiene que enfrentarse a Mom, pero también está el torneo, porque obviamente el torneo sigue en pie, ya que decidió aportar dinero para poder servirles como sponsor a su equipo, así que no sé cómo va a balancear el entrenamiento con este Task Force del cual ella forma parte. Así que nada, para ver cómo sigue todo, vamos a tener que darle play al nuevo episodio y vamos a ver cómo siguen las mentiras de Amon asustando a la sociedad. Así que vayan abajo al drive en la descripción a ver la reacción del episodio y cuando terminen vengan para acá y hablamos del capítulo de la leyenda de Korra. Entonces, este episodio estuvo bastante concentrado en el equipo, estuvo bastante concentrado en el amor y vamos a tener que hablar de las siguientes cuestiones. Ya desde el primer momento entendemos que Mako siente cosas por Korra, pero que son bastante complicadas ya que Asami está metida en el medio. No solo porque está metida en el medio amorosamente hablando, sino que también puso dinero. Así que es medio difícil romperle el corazón ahora. Ya sé que hay que ser honestos, pero termina el torneo, falta una noche. Eso como líneas generales. Segundo, está Sami. Entonces, la realidad es que para él es complicado porque realmente le gusta a Sami. Le gusta Korra, pero le gusta a Sami. Entonces, en estos momentos está con Asami y tiene que respetar eso. Si él llegase a decidir que quiere estar con Korra, tiene que primero dejar a Sami. E incluso Korra me parece que debería respetar eso. Y no solo eso, sino que también debería haber respetado en principio todo lo que estaba sucediendo con Bowling. Porque nosotros sabemos que ella no estaba interesada de esa manera en Bowling. A pesar de que la pasaron re bien, de que se divirtieron un montón, de que tienen una re buena química, tienen química que me parece que es de amigos. Pero por el simple hecho de que Korra no lo ve de esa manera a Bowling. El tema es que tendría que haberle confesado esto antes de llevarlo a esta cita y llevarlo a estos lugares en los cuales él puede creer que quizás había una oportunidad para él. Entonces, las cosas se dieron de una manera que no deberían haberse dado, con él viendo el beso entre Korra y Mako, pero al final del día funcionó para que todos tengan claro qué es lo que vamos a hacer más adelante. Obviamente creo que el que mayor problemas tiene en estos momentos es Mako, ya que Korra, si bien tiene vergüenza y lo que sea, ella fue súper honesta con sus sentimientos para con Mako. Entonces ella no tiene nada que esconder. El que está en problemas en estos momentos es Mako, que tiene que elegir entre Asami y Korra. Pero bueno, serán cuestiones que tendremos que preocuparnos en un futuro. La realidad es que Bowling va a ser amigo de Korra porque se pidieron perdón y porque es un buen pibe y porque entiende que las cosas son diferentes y va a ser amigo de su hermano porque lo quiere, porque lo perdona y porque todo. Entonces, desde esos dos puntos, realmente el que está más complicado es Mako, que tiene una novia y que está enamorado de otra mujer y de su novia, pero que tiene que elegir. En principio va a seguir con Asami, pero se viene ahora las finales. Unas finales con unos eh, competidores que parecen bastante buenos. Wolfbat, que vienen ganando hace 3 años y que parece que nada, su estrella es bastante engreída y poderosa. Así que vamos a ver cómo se van ellos la próxima semana. La realidad es que necesitamos a un equipo como el que funcionaba al principio. Y creo que después de todo lo que fuimos durante todo el episodio, vamos a terminar bien. O sea, el grupo está otra vez en sincronía y a partir de ahora vamos a ir hacia donde debemos. Obviamente el problema acá es Mako. Hay que ver cómo a Mako le afecta todo esto en la cabeza. En principio, él como equipo debería tener todo arreglado. El problema es, bueno, fuera de las canchas y ver cómo funciona eso. Pero obviamente va a influenciarlo a Mako. Así que imagino que la semana que viene, en la batalla final, Mako va a estar influenciado por sus sentimientos por Korra y que probablemente sea algún problema eso en el enfrentamiento. En principio, vimos una gran Korra también en el final del último combate. Vimos a un gran Bowling durante todo. Creo que el que más falló en este episodio fue Mako. Pero las cosas están bien, realmente están bien y podrían ganar. Pero bueno, necesitan
funcionar como equipo, que en teoría, después de las disculpas del final de episodio, deberían hacerlo. La realidad es que no sabemos. No vimos a Tenzin en este capítulo, vimos a las dos pequeñas y a su esposa, así que no podemos hablar mucho de su entrenamiento como Airbender y tampoco con su trabajo en el equipo de fuerza, ya que no está en ninguno de los dos. Este episodio fue muy concentrado en el torneo, e imagino que el de la semana que viene va a tener también un poco eso, porque debemos terminar el torneo. Pero si Amon fuese inteligente, también podría usar el torneo como marketing y como algún tipo de ataque, así que quizás hace como algún atentado en este torneo en el cual va a haber muchos pro-vending, ya que es el nombre básicamente del torneo, y va a poder mandar un mensaje. Así que vamos a ver con qué nos encontramos la próxima semana. Pero en este episodio se destacó el gran Bowling como una gran persona y esperemos que encuentre a alguien que pueda devolverle esos sentimientos. La realidad es que Korra no lo es. A la larga imagino que puedes enamorarte de tu mejor amigo o amiga, pero es más complicado, me parece. Así que, bueno, nada, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana, ¿les parece? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Leyenda de Korra. Chau, chau.